interesante lo que hablaba, ¿no? Vamos a hablar de actualidad, de deportes, pero también de cuestiones importantes y de historias. Y yo creo que una historia importante es dar foco a la psicología deportiva. Profe, Bonilla, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Encantado de estar contigo, Felipe. Un placer. Bueno, para mí siempre es un placer estar contigo. Muchos ratos de radio hemos tenido, con ese Sí, rincón sí. de pensar, que bueno, pues lo troceábamos más, ¿no? Íbamos como por capítulos. Hoy lo vamos a hacer más genérico para la gente, además comprendiendo que Twitch y Relinchu TV es también un espacio más para gente más joven que igual no tiene tan descubierto la psicología deportiva y su importancia, ¿no? Para el deporte. Pues sí, la verdad es que no deja de ser una cosa que cada vez tiene más importancia, ¿no? En el rendimiento deportivo. La verdad es que todos los avances que ha habido en el plano técnico, táctico, físico, hace que la mayor parte de los equipos muchas veces igualen en esos aspectos, ¿no? Entonces la variable diferencial y cada vez va a ser más, va a ser ese apartado de fortaleza mental, ¿no? Del deportista o de los equipos, ¿no? Porque ese va a ser un poco el plus que va a diferenciar en el rendimiento deportivo, evidentemente. Hay que decir que tú, profe, estuviste en el Racing en su Sí, momento. Creo que fue con la llegada de Pouso, que ahí se decide que, bueno, que como que él entiende que, bueno, que eso es faceta del entrenador, que es una cuestión que pasa mucho y que a veces lo hemos hablado, que los entrenadores se piensan que es una cuestión suya el tener esa psicología para llevar el vestuario y individualmente a los jugadores, que muchas veces, bueno, a mí me parece un error. Y claro, pues bueno, ahí sales, pero también has estado con el Racing Féminas, multitud de equipos, colaborando con la sí. Federación de Fútbol. Y bueno, ¿cuál es la importancia del trabajo de un psicólogo deportivo, de todas tus experiencias? ¿Cuál crees que es lo más importante de lo que tú puedes aportar, por ejemplo, en un deporte colectivo, que es estas Claro. experiencias que estamos hablando? Hombre, la verdad es que, a ver, la psicología influye en el rendimiento deportivo de dos maneras diferentes. Una directamente, ¿verdad? Es decir, todo el tema de la confianza del deportista o del equipo, todo lo que tiene que ver con el control de la ansiedad y del nivel de activación, todo lo que tiene que ver con la capacidad de la atención y la concentración que requiere la motivación, importantísimo también, ¿no? El trabajar por objetivos, ¿no? Luego en deportes colectivos, la cohesión, ¿no? Pues todos estos aspectos influyen directamente en el rendimiento, más luego tiene un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque evidentemente estos aspectos de fortaleza mental luego influyen en el resto de los aspectos. Está claro de que si uno tiene confianza, controla muy bien sus emociones, etcétera, pues su potencial técnico lo va a mostrar más que si de alguna manera tiene dudas o tiene desconfianza, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel físico, pues evidentemente un deportista con confianza que disfruta con lo que está haciendo se cansa más y rinde más a nivel físico. Entonces, por la importancia que tiene como factor directo y también por su influencia en el resto de los factores físico, técnico y táctico, pues la importancia de estos factores mentales es determinante, ¿verdad? Para que a nivel individual y a nivel colectivo pues se dé la mejor versión posible, muy cercana al verdadero potencial, ¿no? Que puede tener el deportista o el equipo en su conjunto. Claro, al más alto nivel ya es más habitual la figura del psicólogo deportivo, tanto a Sí, nivel individual como colectivo, porque evidentemente ahí hay una presión mediática de incluso del público, etcétera, etcétera, que claro, hace muy importante tener todo eso mental, que es muy abstracto y por eso es muy difícil a veces explicarlo y que la gente lo vea tangible, ¿no? Porque es abstracto, sí. pero es muy importante. Y en el deporte de élite, digamos que ya sí está más establecida, ¿no? La figura de la psicología deportiva. Sí, antes evidentemente cuando hablabas un poco del acaparar el entrenador estos aspectos, antes el entrenador acaparaba todas las facetas. O sea, antes el entrenador hacía de preparador físico, de recuperador, hasta de médico muchas veces, es decir, que cubría todas las facetas de qué se ha visto. Pues que evidentemente el entrenador no puede controlar de todo y se ha desprendido de la parte física y para eso están los preparadores físicos. Se ha desprendido de alguna manera un poco de las lesiones y para eso está el readaptador o el recuperador. Lo mismo debe de pasar con la psicología deportiva, porque al igual que en la preparación física existe una metodología y unas técnicas, ¿de acuerdo? ¿No? Para facilitar el rendimiento del deportista en esas facetas, en el plano psicológico lo mismo. Es decir, hay una metodología de trabajo, existen unas técnicas para potenciar la confianza, para mejorar la cohesión en el equipo, para manejar la tensión emocional, el estrés competitivo. Es decir, ahí la ciencia de la psicología aporta muchas cosas que deben ser entrenables.
lo mismo que se entrena lo físico y lo técnico y lo táctico. Pero ¿qué pasa? Que se habla mucho de la importancia, pero luego no se dedica suficientemente tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del fútbol, pues evidentemente muchas manifestaciones de jugadores y entrenadores que dicen, Felipe, el gol tempranero nos descentró, el penalti que no fue hizo que perdiéramos un poco los papeles. En el fondo se está hablando de ¿qué? De factores psicológicos, ¿correcto o no? Entonces, el tema está en que ¿qué? Sigue siendo la cenicienta, ¿de acuerdo o no? Quizás también puede ser un factor de que los psicólogos nos hemos vendido mal o que los primeros psicólogos que abordaron el tema de la psicología en el deporte no eran psicólogos especialistas en el deporte. Entonces todavía sigue un poquito ahí asociado en la mentalidad también de la sociedad, ¿no? Oye, psicólogos, ¿para qué? Si no estamos locos, no estamos mal. No, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de rendimiento deportivo, aquí estamos hablando de estabilidad emocional, aquí estamos hablando de que en tu versión competitiva salga tu mejor versión y que se acerque lo más posible, de alguna manera, a tu verdadero potencial, limando todas las interferencias que pueda haber. Y muchas de las interferencias son de ámbito psicológico. Claro, y es que además muchas veces se dice, es que antes de deportista, antes de futbolista, antes de atleta, antes de todo eso eres persona. Y de ahí lo que decías tú, es que el tronco es la psicología, que ahí es lo que trataría cualquier persona, pero además hay esa rama, ¿no? Que es la psicología deportiva, que es para atender al deportista, por cómo le afectan las cosas personales al rendimiento deportivo, ¿no? Ese es el resumen, digamos. Ese es el resumen, evidentemente. Es decir, quien de alguna manera piense que, por ejemplo, al fútbol se juega con los pies, pues tiene la misma equivocación que aquel que piensa que el ajedrez se juega con las manos. En fin, no. Es decir, en el fútbol, el futbolista, ¿de acuerdo? No juega con qué, juega con todo su ser, juega con sus emociones, juega con su cabeza a la hora de tomar decisiones. Y todo eso le afecta. Y no digamos nada, el contexto sociofamiliar, de equilibrio o no, problemas personales, económicos, que evidentemente, como a cualquier persona en el rendimiento de su trabajo, también le afecta, ¿no? Entonces, trabajamos en el ámbito deportivo, no solamente lo ligado a la faceta, a la deportiva, sino también cuando el deportista presenta problemas con su pareja, problemas económicos, problemas relacionales, etcétera, etcétera, pues evidentemente también la psicología puede ayudar a que esos elementos externos, por así decirlo, pero que forman parte de la persona, interfieran lo mínimo posible en su rendimiento. Claro, y por ejemplo, también vemos como a veces parece que recurrimos al psicólogo de manera general, pero también en el deporte, como el bombero, ¿no? Claro. En el cine hemos visto, pongo el ejemplo de tu compañero Manzanares, ¿no? Sí. Que es un fenómeno además también con mucha experiencia en clubes y demás, y le ha solicitado el Racing ayuda, yo creo que con muy buen tino, porque se veía que evidentemente había ahí un problema también mental en el mal devenir del equipo. Y resulta que ahora empezamos a sacar resultados y también yo veo el peligro de que ya la gente dice, esto es porque ha sido la contratación. Ahora ha ayudado, pero que tampoco es magia, ¿no? Esto lleva un proceso también. Claro, todo suma, evidentemente, pero a ver, lo mismo que en pretemporada se prepara lo físico, lo técnico, tal, en pretemporada también hay que preparar lo psicológico. No sé si me explico. Incluso hay procesos, es decir, que hay que trabajar en la pretemporada. Fundamentalmente, ¿qué? Pues aspectos de cohesión de grupo, aspectos de confianza, etcétera. Inicia la temporada y ya trabajas más control del nivel de activación. Es decir, que todo está de alguna manera programado, ¿no? El problema está en que, ¿qué? En que exactamente muchas veces, como tú bien dices, se nos articula un poquito de que el psicólogo solamente cuando hay problemas, el psicólogo cuando no hay resultados. Que no, que evidentemente esto sería como pensar que, ¿qué? Pues que en el resto de las facetas, mira, el equipo está mal físicamente, pues vamos a llamar al preparador físico para que en una sesión nos ponga a todos como motos, que es que no es así, no sé si me explico. Lo que está claro es de que el psicólogo hay en ese sentido metiéndose en el vestuario a nivel grupal, conviviendo con jugadores, teniendo aparte, pues puede de alguna manera un poco generar ese ambiente de confianza que antes no tenía, ¿no? Las manifestaciones de Manzanares en la prensa, dice que entró en el vestuario y parecía un velatorio, claro, evidente. Lo que pasa en el vestuario luego no se refleja en el campo, evidentemente, no sé si me explico. Entonces, el tema de la confianza, claro, manifestaciones de muchos deportistas que dicen que necesitamos ganar partidos para coger confianza. Pues eso es un error. ¿Eso qué significa? Que al comienzo de temporada, cuando no hay resultados, no hay confianza. No, la confianza no es la consecuencia de los resultados. La confianza es la causa de los resultados. Luego, los buenos o malos resultados te pueden reforzar
o cuestionar la confianza, pero no lo dan los resultados. No sé si me explico. Si no estás confiado, difícilmente vas a hacerlo lo mejor, ¿no? Entonces, claro, el intervenir ahí en estos aspectos, pero claro, que no son varitas mágicas, que los psicólogos, lo mismo que los preparadores físicos o los analistas, no sé si me explico, no tenemos varitas mágicas, aportamos cosas para trabajar estos aspectos, ¿no? Problema, pues que solamente a lo mejor se recurre al psicólogo en el ámbito del deporte cuando se recurre, ¿cuando qué? Cuando hay problemas, cuando ya muchas veces lo mejor en todos los ámbitos no es corregir, sino prevenir. No sé si me explico. No es una cuestión de actuar con la enfermedad, sino, jolín, fortalece tu sistema inmunitario para cuando venga algún virus, alguna cosa, pues no te coja con las defensas bajas, pues la psicología hace lo mismo. Claro, es que al final es verdad lo que hablaba, ¿no? Que en la élite o en el deporte más profesional ya se empieza a ser más habitual, ¿no? Ver la figura de un psicólogo deportivo que acompaña al deportista o al conjunto, al club, etcétera, etcétera. También es muy importante y creo que es interesante de hablar de que hablamos de eso, del deportista, pero también al entrenador tiene que ser importante, ¿no? También es un tío que está dirigiendo un vestuario, que toma decisiones que afectan a otros y que es normal que eso le pueda afectar también en su aspecto psicológico, decir, he sido injusto o no, ¿no? Y eso también necesitará su ayuda por parte de la psicología deportiva. Evidentemente, porque es el entrenador el que está más en contacto con los jugadores. Entonces, el trabajo del psicólogo es directamente con los jugadores, con el equipo, y directamente con el entrenador, y luego indirectamente a través del entrenador con lo que es capaz de dirigir al equipo, es decir, cómo se comunica, cómo corrige, ¿de acuerdo o no? Cómo tomar mejores decisiones, cómo que la ansiedad en una situación de partido no le bloquee a la hora de tomar decisiones de cambios, cambio de sistema, etcétera, etcétera. Todo eso es trabajable también con el entrenador, ¿no? En otros ambientes no tan competitivos, el trabajo con las familias, ¿de acuerdo o no? Es decir, el psicólogo va a aportar muchas cosas también en el deporte escolar, ¿de acuerdo? Es decir, trabajando con familias, trabajando el tema de los valores, ¿de acuerdo o no? Que hay detrás de cualquier deporte, el esfuerzo, la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad, bueno, pues todo eso, ahí los psicólogos podemos aportar mucho, no solamente en el ámbito competitivo de rendimiento, sino en el ámbito formativo también, ¿no? Y ahí los entrenadores no deben de perder nunca la vista si trabajan con categorías inferiores que más que conseguidores de resultados deben ser formadores de valores utilizando el deporte como herramienta básica, ¿no? Entonces, ahí también podemos ayudar o podemos aportar cosas, ¿no? Lo que sí que parece que se está haciendo, es más difícil ver esa figura del psicólogo deportivo en clubes más humildes, seguramente también por los recursos, ¿no? Porque al final, evidentemente, hay que tener unos recursos y por eso, pues también muchos clubes humildes tampoco tienen de preparador físico o de distintas figuras que sí hay en el deporte profesional. Pero sí que es de vital importancia también el aspecto psicológico también para un deporte amateur o para deportistas a un nivel no profesional, ¿no? Claro, es decir, a ver, evidentemente es una cuestión económica, pero que muchas veces no es una cuestión de tanta economía. No sé si me explico. A ver, otra cosa es que quieras tener ahí el psicólogo en plantilla. No sé si me explico. Como ha contratado al Racing a Manzanares, que a mí no me tuvo en plantilla. ¿Me explico? Sí. Es decir, estando ahí, no sé si me explico. Tal. Pues yo cuando estuve en el Racing, ¿no? Pues con Munitis, con Colsa, con esto... Vamos a ver, bueno, con varios entrenadores, al final yo iba de alguna manera un poco aportando cosas, pero no estando allí, no sé si me explico, todos los días y en todos los entrenamientos, ¿no? Entonces, al final, el aporte de un psicólogo no necesariamente tiene que estar ahí todos los días, sino ocasionalmente, no sé si me explico, puede dirigir, puede trabajar aspectos puntuales, puede tal. Sí, pueden buscar fórmulas, ¿no? Fórmulas. Correcto. Para, Entonces, oye, no puedo tenerlo 100%, pero puedo tener una ayuda mensual o cada cierto tiempo. Y hay gente y hay profesionales que hacen de alguna manera, por así decirlo, imagínate como varios formatos, ¿no? Es decir, bueno, en este formato que cuesta esto poco, no sé si me explico, yo me comprometo ¿a qué? Pues a tener 2 charlas al mes con la plantilla, no sé si me explico, a disposición del entrenador, vía Skype, vía Internet o vía tal, pues para cualquier cosa. Es decir, hay incluso hasta formatos de este tipo. Sí. Que al final no es una cuestión de coste, a lo mejor es una cuestión de ver el retorno que te da esa inversión, ¿no? Porque al final es una cuestión que lo vemos como un coste, un gasto, o lo vemos como una inversión que puede ayudarnos, no sé si me explico, a conseguir los objetivos. Entonces, como todo, ¿no? El problema está en que se habla mucho de estos aspectos, pero luego se le da poca importancia, a la vista está, pues porque no estamos metidos, insertos, ¿no? En el plantel
por así decirlo. No todos los equipos de primera división fútbol tienen psicólogo, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, es verdad, que estoy diciendo que está más establecido en el deporte profesional, pero aún así todavía no de un modo generalizado. A ver, y no quiere decir que no se trate, porque evidentemente el entrenador tiene que trabajar con las personas y vendrán con historias y tal, pero evidentemente aquí cuanto más profesionales seamos, mejor. Y el entrenador bastante tiene con qué, con entrenar, no sé si me explico, con decisiones tácticas, con a ver a quién, como para dedicar esto que es muy importante, claro, que os va a decir un psicólogo, que es muy importante, ¿no? Todos estos aspectos de confianza, de ver a un jugador ahí que viene mal porque ha dormido tal, porque su hijo no le ha dejado dormir, problemas de pareja, ¿de acuerdo o no? ¿Qué hacemos con los suplentes? No sé si me explico, para que no resten. Bueno, pues a lo mejor el entrenador no puede estar a todo y para eso es necesario que descargue responsabilidades, ¿no? Repito, lo mismo que lo descargó con el preparador físico y con estas, pues lo mismo, ¿no? Pero a lo que tú decías, tampoco es una inversión o un coste grandísimo. Luego, si queréis, dejo un poco ahí mi teléfono y que me llamen para que vean que no es tan caro o tan costoso el tema, ¿de acuerdo? No, está claro que, oye, es siempre buscar fórmulas y maneras. Desde luego que seguramente se pueda. Sí que te quería preguntar si a raíz de toda esta situación de pandemia y de COVID has tenido más trabajo, profe, porque yo supongo que sí, porque al final, claro, esto ha afectado a todos y también evidentemente a deportistas que han visto que han tenido mucho menos tiempo de dedicación a sus deportes, que quizás ha tenido sedentarismo. No sé, ¿cómo ha sido todo esto de la pandemia? ¿Y cómo te ha afectado en tener más trabajo, quizá? Sí, sí, la verdad es que sí, no solamente yo en el plano deportivo, sino mis colegas que se dedican al ámbito clínico. Realmente las consecuencias que está teniendo todo esto a nivel de salud mental, pues, de acuerdo, no, esa va a ser la cuarta y la quinta ola o la sexta ola, ¿no? Es decir, los estragos que está provocando estos aspectos con respecto a la fortaleza mental de las personas, ¿no? En el ámbito del deporte, pues esa incertidumbre, no sé si me explico, de si se inicia o no las competiciones, qué pasa con los parones, pues, es decir, la aparición de lesiones a nivel deportivo está siendo mucho mayor que si la temporada hubiese sido normal, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera una sensación de ansiedad, ¿no? Y sí, ahí sí, y pues que evidentemente afecta no solamente en el plano deportivo, sino afecta en el plano personal y emocional, social, ¿no? Con todo esto. Entonces, evidentemente sí, por desgracia, ¿verdad? Entonces, claro, de alguna manera también un poco la gente aguanta hasta que ya es tal y decide acudir, ¿no? A un psicólogo o a una psicóloga en estos aspectos, ¿no? Claro, evidentemente, cuanto antes se atajen estas cosas, mucho mejor y evitas que las consecuencias sean mucho más graves, ¿no? Pero por lo que dices, afluencia mucha, por desgracia, ¿verdad? Que no debiera ser así, pero sí. Y la que nos viene encima, ¿eh? Claro. ¿De acuerdo? Repito, no en el plano deportivo, sino en el plano de estabilidad emocional de las personas, ¿no? Problemas de trabajo, problemas, ¿sabes? De paros, de historias, de tato, ¡bum! Eso va a generar mucha problemática, ¿no? A nivel de salud mental, ¿no? Yo estoy absolutamente seguro, profe, yo no sé cuánta gente nos estará viendo ahora en directo, no me quiero distraer mirando este tipo de cosas, sé que nos va a ver mucha gente, tanto ahora en directo como también después cuando quede colgado ahí en el canal de Twitch de Relinchu, y muchos de los que nos van a ver, deportistas y no, y muchas, seguramente estén pasando un momento que les vendría bien esa ayuda. Y sin embargo siempre hay un freno a la hora de pedir esa ayuda. ¿Por qué sigue siendo una figura tan estigmatizada la del psicólogo, psicóloga deportiva, en este caso, o genérica, vamos? Sí, porque en principio se ve que no estoy tan mal, ¿no? Este es el mecanismo muchas veces de defensa, ¿no? Es decir, estoy mal, pero claro, si llamo a un psicólogo o a jugadores significa que tengo una debilidad, reconozco que soy débil para afrontarme a esto, ¿no? O sea, llamar al psicólogo no es un signo de debilidad, sino es un signo de fortaleza, todo lo contrario, no sé si me explico, de reconocer de que hay situaciones en la vida que nos pueden, correcto o no. Y entonces al reconocer que con esto no puedo, que necesito una persona profesional, correcto o no, porque otra cuestión sería hablar por ahí de los coaching y todas estas historias, ¿no? Que muchas veces es gente sin carrera muchas veces, ¿de acuerdo? No profesionales, que se reinventan ahora y se meten en este mundo y que muchas veces creando mucho más mal, no sé si me explico, que el que arregla, ¿no? Pero a lo que voy,
el decir, con esto no puedo, siento que no, recurro a un profesional, pero lo mismo que cuando yo me siento mal físicamente acudo al médico. Si es que es lo mismo, sí que existe ese estigma, ¿no? ¿Asociado a qué? A locura, que un psicólogo te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a afrontar situaciones de estrés, te ayuda de alguna manera a tener más confianza, a elevar tu autoestima, y todo ello ¿en base a qué? Pues a una metodología de trabajo, no sé si me explico, científica, con técnicas que han estado validadas, ¿no? Entonces, no es debilidad, repito, al contrario, es decir, es apoyarme en quién, lo mismo que me apoyo en otros, en el plano médico, me apoyo en mi preparador físico, pues me apoyo en el psicólogo deportivo, pues para trabajar estos aspectos, repito, de confianza, de autoestima, de control del nivel de tensión, de mi capacidad de concentración, tan necesarias, ¿de acuerdo? En el deporte como en la vida. En la vida también tenemos que tener confianza, tenemos que saber tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, que todo eso son habilidades que se entrenan, lo mismo que las físicas y las técnicas. Claro, al final es una manera de tú tener tus conversaciones con un profesional, no con el típico coaching, como bien decías, que te dice las 4 frases hechas para venderte la burra y tal. No, que con alguien que te dé las mecanismos o las claves para decir cuando tengas una situación de determinada en determinado evento deportivo o en tu vida cotidiana, y dices, esto me está, y reconocerlo, parar y tener un mecanismo para seguir, ¿no? El médico te da unas pautas, no sé si me explico. El nutricionista te da unas pautas, ¿de acuerdo? No. El psicólogo te da unas pautas, pero al final unas pautas contrastadas. No sé si me explico. Que hay de atrás, ¿qué? Pues hay de atrás un aval de conocimientos que avalan. No sé si me explico. Que lo mismo que el nutricionista o el médico. Oye, si sigues esta medicación, si sigues esta dieta y tal, estas cosas, pues evidentemente te vas a encontrar mejor, te vas a restablecer. Lo mismo el psicólogo, no sé si me explico. Para trabajar la confianza, mira, trabaja esto, esto y esto y esto, no sé si me explico. Para controlar tu nivel de estrés, pues mira, hay estas técnicas, las trabajamos, las ensayamos y las practicas. Eso es igual. Claro. Y luego sí que que te quería preguntar, yo creo que es una pregunta, y mira que hemos hablado 1000 veces, que yo creo que no te he hecho nunca, pero ¿cuál es igual la gran diferencia en tu labor cuando llegas a un deporte colectivo y hay un grupo o a cuando es un deportista, ¿no? Un deportista, sea un atleta. Correcto. ¿Cuál es Sí, igual la hombre, gran diferencia? es mucho más complejo el trabajar en equipo, ¿no? Porque de alguna manera en un deporte colectivo también las relaciones que se mantienen dentro del entorno, de alguna manera el ambiente que pueda existir, el nivel de cohesión que exista, también afecta individualmente, ¿no? Entonces, pero ojo, lo mismo en el deporte individual. El cómo te lleves con tu entrenador, por esto no, ¿influye en tu rendimiento? Sí, es decir, que estas variables también sociales, ¿de acuerdo? No, influyen también en mi rendimiento individual, pero esto nos pasa a todo el mundo que tenemos trabajo. El cómo te ves con tus compañeros, el cómo te lleves con tu jefe, ¿te afecta a tu rendimiento laboral? Pues evidentemente, ¿no? Entonces, es mucho más complejo en el trabajo en equipo, en el deporte en equipo, ¿por qué? Porque son más variables con las que tienes que trabajar, por así decirlo, ¿no? En el deporte individual está que, pues el deportista, el atleta, ¿de acuerdo? No, la persona que practica natación o golf, etcétera, etcétera, y él mismo, porque de alguna manera un poco, sobre todo, es mejorar la competencia consigo mismo, ¿no? En el deporte colectivo hay más variables, ¿no? Competición interna, ¿de acuerdo? ¿No? Entre los suplentes y los titulares, el grado de cohesión que pueda existir, el feeling con el entrenador, son muchas más variables, ¿no? Las que hay que trabajar ahí, porque todo eso al final influye en el rendimiento, está claro. Claro, y luego también hay una cuestión, porque me supongo que te haya pasado alguna vez, también focalizar bien la competitividad, también en deportes individuales, que vale, eres un deporte individual, un atleta compite para mejorar sus marcas y ganar a otros, pero los otros también son compañeros al fin y al cabo. Claro, O sea, claro. a veces la competitividad más entendida supongo que sea un problema negativo en el aspecto mental, ¿no? Y será una cosa a trabajar también, ¿no? Claro, por ejemplo, fíjate lo que comentabais antes, ¿no? Con Borja, el tema de los bolos, ¿no? Claro, el deporte de los bolos, yo estoy en una cuadrilla, no sé si me explico, que somos compañeros, pero luego hay concursos de parejas y somos rivales, y luego hay concursos individuales, no sé si me explico, donde al compañero se convierte en mi rival. Bueno, pues es un deporte colectivo, por ejemplo, el fútbol, donde además que pueden jugar 11 y hay 18 o hay 22, pues evidentemente
esa conjunción entre cohesión, pero también rivalidad interna, no sé si me explico, que me está quitando el puesto, pues eso hay que saberlo llevar, no sé si me explico. Y muchas veces el trabajo psicológico es mayor, no tanto con los jugadores o deportistas que tienen más protagonismo en el equipo, sino que el trabajo es porque eso ya, por así decirlo, ¿qué pasa? Joder, perdón por el joder, están practicando, están tal y están motivados, están, ¿de acuerdo? No, el tema está el que esos que no juegan tanto no se me descuelguen, el que seamos un equipo, no sé si me explico, no dos grupos entre los titulares y los suplentes, entre los de aquí y los de fuera, entre los nacionales y los extranjeros. Todo eso hay que trabajarlo, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es de que todos sumemos, de tener a los teóricamente suplentes en el candelabro, como decía aquella, no sé si me explico. Y ahí el trabajo del psicólogo, el trabajo del entrenador en el ámbito psicológico, en este aspecto es fundamental, no sé si me explico. Es decir, el trabajo psicológico va más allá del campo de juego, de la cancha de juego, de la pista de atletismo. O sea, es mucho trabajo de vestuario, es mucho trabajo de tomar un café, no sé si me explico. En deporte colectivo, el entrenador pues tiene que tener cosas de grupo, pero también tiene que tener apartes individuales. Y muchas veces el entrenador no llega, no sé si me explico, a tener apartes individuales. Claro, y por eso, ¿por qué? Pues en vez de recurrir a tu ayudante, que también lo puede hacer muy bien, pues hombre, directamente recurre a un psicólogo o indirectamente consulta, oye, ¿cómo meto mano a esta situación? ¿Cómo enchufo yo a este jugador que está desencantado? No sé si me explico. Pues ahí estamos para aportar cosas. Sí, bueno, vamos, ya me estoy pasando del tiempo, ya me van a vacilar, profe, porque yo contigo me tiraría hablando horas, ya lo sabes. Pero bueno, me hacían una pregunta por el chat, Óscar Manteca, que me decía que a nivel psicológico, ¿qué diferencia hay entre un buen entrenador a uno malo? Bien, muy buena pregunta, ¿verdad? A ver, normalmente los entrenadores, entre comillas, malos serían aquellos pues que no sacan buen rendimiento de su plantilla, ¿no? Entiendo, lo digo, los entrenadores buenos son aquellos que sacan, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que hacer todo entrenador es no perder de vista cuál es su misión. ¿Y su misión qué es? Conseguir los objetivos que le pone el club, pero ¿cómo lo consigue? No consigue él, lo consiguen los jugadores, los deportivos. Entonces, su misión que es sacar el máximo rendimiento individual y colectivo. ¿De acuerdo o no? Un mal entrenador pierde de vista esto. Entonces, ¿cómo yo saco el mejor rendimiento a tal? Pues creando el mejor ambiente posible. No sé si me explico. Teniendo acercamientos individuales con cada uno, ofreciendo a cada jugador ámbito mejora de cómo puedes desarrollar. No sé si me explico. Es decir, no te veo para el 11, perdonadme que hable de fútbol, no te veo para el 11, pero mira, te invito a que si corriges esto, te invito a que me digas, a que me lo pongas difícil a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es el buen entrenador. El buen entrenador es el que al final de temporada, los 18 o 22 que tiene han crecido, han mejorado, no sé, son mejores futbolistas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y para eso qué? Pues mejor el qué. Claro, mejores deportistas y mejores personas, ¿no? Cuando estás a nivel formativo, que muchas veces vemos correcto. Lo de buenos y malos entrenadores, profe, y yo a veces me quedo asustado de ver entrenadores que al final son formadores en fútbol base o en otros deportes de base que tienen actitudes que digo, así no, vamos, yo desde el desconocimiento, ¿no? Pero dices, me da la pinta que esa no es la mejor manera de sacar ese buen ambiente y esa positividad, ¿no? Correcto, ¿no? Es decir, hay un dicho que dice que una gota de miel caza más caza más moscas que un galón de hiel. No sé si me explico. La motivación, el refuerzo, el reconocimiento genera mucho mejor rendimiento que los gritos, los castigos, ¿de acuerdo o no? Tal. Pero claro, el entrenador malo, entre comillas, es aquel que ¿qué? Pues que está pendiente solamente de cuando el equipo lo hace mal, ¿de acuerdo o no? El jugador lo hace mal para reprenderle. No, pilla también cuando lo hacen bien, ¿sí o no? Reconoce y cuando corrijas a ver cómo lo haces. Nada de gritos, nada de aspavientos, como si te fuera en ello la vida, que estás con chavales, no sé, que no eres Mourinho, jolines, no sé, que por encima, en deporte, repito, de formativo, por encima del resultado está lo que los niños o las niñas sacan de ti, no sé si me explico, que tienes que ser un ejemplo. Claro. De lo que, si tú quieres ser líder, tienes que ser un ejemplo. Tienes que satisfacer necesidades. Y las necesidades de un niño o niña que practica deporte, ¿qué es? Pasárselo bien,
No sé si me explico. Estar a gusto, aprender cosas. En el deporte competitivo, ¿cuáles son las necesidades de un deportista? Claro que jugar, pero entiende el futbolista también que no todo el mundo juega. Pero yo lo que necesito que es crecer, mejorar, no sé si me explico, estar en un buen ambiente, cobrar todos los meses, supuestamente, ¿de acuerdo? No, pero yo lo que necesito es haber aprendido algo de este entrenador, que me haya enseñado, aunque no haya tenido protagonismo de jugar todos los minutos. Claro. Y un mal entrenador no hace eso. Pues bueno, en el deporte competitivo y en el formativo. Sí, disculpa, Felipe. Sí, no, vamos a ir terminando ya. Digo, además se me está pixelando un poco ahí la imagen. Debe ser la conexión, pero vamos, estamos entendiendo todo perfecto y el sonido va magnífico. Y quería hacerte una pregunta también, porque yo sé que tú has trabajado con colectivos y con grupos y con clubes en masculino, pero también en femenino. En Racing Féminas has tenido siempre también una estrecha colaboración y me gustaría saber cuál es la diferencia a la hora de tratar un colectivo femenino a uno masculino, si es que lo hay. Si es que lo hay. Pues a ver, hay muchas más semejanzas que diferencias, ¿no? Pero evidentemente, y que no me malinterpreten las personas que me están escuchando, ¿eh? A ver, el vestuario femenino hay que tener mucho más cuidado con él. No sé si me explico, en estos apartados. No quiero decir que sea más conflictivo, ¿de acuerdo? No, pero tiene una influencia muy grande en las mujeres deportistas, el ambiente, el trato, no sé si me explico. Digo con respecto al entrenador, el que se las escuche, correcto o no, la manera de gestionar las diferencias y las situaciones conflictivas en el vestuario es muy diferente en un vestuario de chicas a un vestuario de chicos, ¿no? Entonces, este papel, por así decirlo, de estar más pendiente, no sé si me explico, de un trato más cercano, de escuchar y dialogar más, es más importante en el deporte femenino, ¿no? Por parte del entrenador y por parte de tal. Porque sí, no quiero decir que las mujeres sean más sensibles y los hombres menos, ¿no? Pero, a ver, que unos somos de Marte y otros somos de Venus, ¿de acuerdo? Y entonces hay diferencias en ese sentido. Yo invito a muchos entrenadores a que de fútbol, por ejemplo, otro deporte, que entrenen un año a un equipo femenino. Eso es un máster. No sé si me... Sí, en serio. Sí. No, porque ¿Por qué? claro, Porque se te hace... Tengo conocidos, ¿no? Tanto de deportes como pueden ser balonmano, también en baloncesto, también en fútbol, ¿no? Que realmente también dicen, claro, son vestuarios diferentes porque también hay mucha más amplitud, ¿cómo decirlo? Son mucho más abiertas las mujeres en los deportes colectivos y hay relaciones a veces diferentes a las que hay en un deporte donde el colectivo es masculino, que hay muchísimos más tabúes también a veces, ¿no? Y entonces hace que las relaciones también sean diferentes por esto, ¿no, profe? Sí. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, que es el que más conozco, las chicas son mucho más exigentes, ¿de acuerdo, no? Con los entrenadores que los chicos. O sea, yo por lo que he vivido, a ver, que tampoco conozco todos los equipos, ¿no? En el Racing, donde he estado, pues evidentemente se acaba el entrenamiento, correcto, no, y ya, pero no entrenamos más, no sé, me explico, piden más caña, piden más. En el vestuario, vamos, en chicos a lo mejor no tanto, pero todavía estamos, pero ya lo dejamos, ¿no? No sé si me explico, es otra cosa muy diferente hay en ese sentido, ¿no? Pero, repito, yo invito, o sea, quiero decir, por experiencia, por tal, por cual, y evidentemente exige mucho más al entrenador, no sé si me explico, de dedicación, de trabajo personal, de cultivar un poco estas variables un poco psicológicas, ¿no? De trato, de atención, etcétera, con las limitaciones que tiene, que si el entrenador es hombre, pues tiene dificultades más para entrar en el vestuario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso implica que a lo mejor todo eso lo tenga que suplir ¿con qué? Con apartes fuera del vestuario, no sé si me explico, con conversaciones fuera de, etcétera, etcétera. Y mira que tengo yo ganas, profe, porque siempre se suele dar mucho esa circunstancia, ¿no? De un hombre que dirige un grupo femenino, pero al revés, y mira que Cris Acebal, que es conocida como Silvia,
están haciendo el camino para ser entrenadoras, ¿por qué no que un día puedan entrenar en colectivo? El otro día estuvimos en Saltando al Prau, también programa de Relichu TV con Cris Aceval, y me decía, ¿por qué no te va a entrenar ya a ti en regional? Digo, bueno, yo encantado, ¿no? De que me llame para ir a su equipo, donde sea, porque ¿por qué no, no? Y a ver si se da más esta circunstancia también, porque también serán perfectamente capaces para dirigir un colectivo del sexo o del género contrario, ¿no? Sí, está claro. Es decir, ya en la NBA hay una entrenadora que está dirigiendo a un equipo profesional en la NBA. Claro, eso es romper unos tabúes del copón en esta sociedad, ¿de acuerdo? ¿No? Donde todavía la igualdad, no sé si me explico, no está presente, ¿de acuerdo? No, sigue habiendo techos de cristal ahí que va a costar mucho tiempo, ¿no? Tal. Pero claro, ahí todos tenemos que poner un empeño en ese sentido, ¿no? De conseguir, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué al hombre se le supone valía y la mujer lo tiene que demostrar? ¿No? ¿Me explico o no? Pues, pues eso que son creencias de qué? De cuando vivíamos en Altamira. Es verdad, es decir, todo eso no está superado todavía. Lo mismo que al varón más alto se le supone más valía que al varón más bajo. ¿Eso de dónde viene? De Altamira también, no sé si me explico. Entonces, claro, son cosas que tenemos. Y yo invito a las mujeres que nos estén escuchando a dar un salto para adelante o a dar un salto para arriba y a romper estos techos y a romper todas estas cosas, ¿no? En el día a día me refiero y a nivel profesional, evidentemente. Yo a Cristina la veo, es una profesional del copón y la veo dirigiendo, no sé si me explico, a más alto nivel, ¿correcto o no? ¿Vale? Y a Silvia Pin, pues bueno, pues ahí está también empezando, trabajando con categorías inferiores, pero es gente que la ve, que tiene madera, no sé si me explico, y que está muy preocupada también por estos temas, no sé si me explico, de la importancia de los factores mentales, ¿no? Entonces, evidentemente, sí. Sí, tienen madera, pasión por lo que hacen y controlan de ello, además. Sí. Bueno, pues profe, que llegamos al final de esta conversación y sí que decías en un momento que estábamos hablando que vas a dejar tu teléfono. No voy a decir el teléfono, que luego es público, pero en Twitter te encuentran fácil, @bonilla_ja, todo junto, y que ahí, que no sé, ¿en qué estás ahora? Porque hoy sé que te pillaba volviendo del trabajo de Logroño. Pues, no sé volviendo de Logroño, muy liado con cosas de trabajo, pero a partir de poco tiempo voy a estar menos liado con temas de mi trabajo. Quiero dedicarme un poquito más al tema de la psicología deportiva, a ver si, porque es una de mis vocaciones, ¿verdad? Yo fui deportista y un poco más joven, mejor deportista infantil de Cantabria en baloncesto, cuidado, que no estéis ante cualquier endrugo por ahí. Entonces, bueno, pues el juntar de alguna manera mi pasión, ahora ya no, que ya tengo mi edad, ¿verdad? Ahora ya como espectador, pero mi pasión del deporte con mi pasión también, que es la psicología, en la medida en que lo pueda unir, no sé si me explico, para sensibilizar sobre la importancia de estos temas, ¿no? Y trabajar y también, entre comillas, demostrar que esto tiene su efecto a nivel de rendimiento deportivo, pues es una de mis vocaciones y una de mis pasiones, ¿no? O sea, que ahí el que quiera, no sé si me explico, pues bienvenido sea una conversación o cualquier cosa, bienvenido es. Ahí está poniendo precisamente el realizador, el Twitter de José Antonio Bonilla, psicólogo deportivo, que hoy hemos estado aquí hablando, y que, bueno, todos los clubes, deportistas individuales, peñas bolísticas, que también, ¿por qué no? Y bueno, que quieran contar, que se pongan en contacto y seguro que se llega ahí a un acuerdo, que cuando hay voluntad todo se puede, ¿verdad, profe? Que al final es más cuestión de voluntad que de buscar excusas, de no, porque esto, porque lo económico, porque... No, dejemos excusas, vamos a la voluntad, lo que se quiere, se puede... Evidente. Y si al final no hay liquidez económica, pues llegamos a, no sé, me explico, a un acuerdo de trueque. Es decir, que al final es una cuestión también de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, uno que tiene esa vocación, uno que tiene una necesidad, pues vamos a ver cómo somos capaces ahí de crear esa simbiosis necesaria, ¿no? Para colaborar. O sea, que nadie se corte, ¿no? Por el tema económico. A ver, que tampoco uno lo quiera... Es decir, que también aquello que das gratis no se valora, por otro lado, ¿eh? Claro, no, gratis nada. Aquí hay que valorar las cosas y todo tiene, el tiempo vale plata, como decía, no sé si era Pepe Mújica, ¿no? Que decía, no, tú no inviertes, tú no es por tu trabajo, es por el tiempo que inviertes en eso, ¿no? Al final se convierte en la plata. Eso, que la plata es importante también para valorar el trabajo de la gente. Pues, José Antonio, que ha sido un auténtico placer, como siempre. Pues
Ya lo sabes que para mí también, a tu disposición, ¿de acuerdo? ¿No? Cualquier cosa que quieras comentar o me requieras, ya sabes que es un placer también estar contigo y gracias por la oportunidad de divulgar estos temas que, repito, apasionado, no sé si me explico, por vocación y por convicción, ¿verdad? De que estos temas de la psicología son importantes para las personas y luego para los deportistas en el plano del deporte. Pues bueno, creo que hemos hablado largo y tendido, que a la gente estoy viendo, por lo que estoy viendo así, a buena pluma, en el chat le ha gustado y que, oye, algún miércoles más adelante seguro que volvemos a hablar o encontramos un ratito para charlar. Casi un auténtico placer, José Antonio, y que seguimos en contacto y nada, que un auténtico placer, lo dicho. Pues igualmente estarás dentro de mis prioridades, Felipe. ¿Sí o no? Siempre buscaremos un hueco para estar juntos. ¿Vale? Venga, Se gracias. agradece. Un saludo, José Antonio. Hasta luego. Igual.